Ok, lo que vamos a hacer ahora es encontrar las fuerzas internas. Las fuerzas internas en una viga. ¿Ya me ven? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ve. Ok. Tenemos una viga así de 6 metros y de 1,2 de volado, con una carga de 600 kilogramos por metro. Así. Les decía, vamos a encontrar las fuerzas internas. Entonces, para eso, nosotros ya tenemos definida pues nuestra viga, la viga que vamos a analizar. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a decir que pues vamos a encontrar primero BY y que vamos a hacer entonces suma de momentos alrededor del apoyo A, del punto A, igual a cero, y vamos a considerar los giros positivos en esa dirección. Entonces, una vez que establecemos alrededor de cuál punto vamos a hacer la sumatoria de momentos, pues podemos entonces colocar las fuerzas desconocidas con referencia a el punto A, es decir, la distancia a el punto A. En el caso de la carga, que sería una fuerza conocida, sería entonces a los 600 por 7,2 es la fuerza equivalente. Y la posición sería desde A, pues a la mitad, ¿no? 7,2 sobre 2, esa sería su distancia. Entonces tenemos fuerzas conocidas, fuerzas desconocidas y tenemos las distancias con respecto a el punto A, que es donde vamos a hacer la sumatoria. Entonces tendríamos así, suma de momentos en A igual a cero, los giros en esa dirección van a ser positivos y como estamos haciendo suma de momentos en A, esta fuerza conocida tiende a hacer girar el nudo o la barra conectada en A en esta dirección y en esa dirección pues sería negativa, ¿no? 600 por 7,2 que es la base por 7,2 sobre 2 que sería el brazo de palanca. Luego tenemos la fuerza BY, que esa gira, hace girar la barra hacia arriba y entonces pues esa sería una dirección o un giro positivo. Y ya terminamos, sería igual a cero. De ahí encontramos entonces BY. ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Cuánto vale BY? menos 720. No. Dos mil quinientos Oh, noventa y sí, dos. nos faltó el 2,592 punto qué. ¿Cerrado? cerrado. Sí, cerrado. Cerrado sin G. Ok. Después de eso hacemos suma de fuerzas en Y. Y las fuerzas hacia arriba pues serían
positivas. Y entonces tendríamos la fuerza AY más la fuerza BY que acabamos de calcular, que va hacia arriba, menos los 600 por 7.2, y eso es igual a 0. Y de aquí obtenemos la reacción en A. ¿Cuánto vale la reacción en A? $1,728 me salió. A ver, alguien más que lo verifique. A mí también me dio 1728. Ok. Entonces, ya que tenemos la viga en equilibrio, es decir, ya que encontramos esas fuerzas en A y en B, decimos entonces que la viga está en equilibrio. Y con esas fuerzas que tenemos aquí, la viga ni se desplaza en forma vertical, tampoco se desplaza en forma horizontal, y también es estable, es decir, no gira para ningún lado. Entonces, esta viga está en equilibrio. Partiendo pues de que la viga está en equilibrio, entonces cualquier punto sobre la viga pues también va a estar en equilibrio. Y lo que nosotros vamos a hacer es encontrar las fuerzas internas, es decir, la manera en cómo varían las fuerzas internas en la viga, es decir, a lo largo de toda la viga. Para eso entonces necesitamos encontrar una función de momento que represente pues todos los valores en cada punto de nuestra viga. Esa ecuación de momento la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a establecer un punto C a una distancia X. Es decir, aquí la X es igual a 0 y esa X va a ir hasta X igual a 6. Es decir, la función que vamos a encontrar sería desde 0 hasta 6. Esa función obviamente les decía es una función, está en función de X y se va a llamar así M1 de X. ¿Cómo encontramos ese M1 de X? Pues hacemos el diagrama de cuerpo libre para ese segmento. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para ese segmento y le escribimos las funciones de momento y las funciones de corte. La distancia hasta el punto C es X, y entonces lo que hicimos fue tomar todo el segmento desde el punto C hacia el lado donde está la X, es decir, este sería el segmento. Como toda la viga está en equilibrio, entonces este segmento también está en equilibrio y también se cumple entonces que la suma de momentos en el punto C es igual a 0 con los giros en esa dirección positiva. Entonces, pues si hacemos suma de momentos en C, tendríamos M1 de X positiva, luego más los 600 por X y por X sobre 2, es decir, esta carga tiene una fuerza equivalente aquí al centro, que es 600 por X. Y la distancia con respecto a C, pues sería la mitad. Entonces sería 600 por X es la fuerza equivalente. Y por X sobre 2, que sería el brazo de palanca. Menos la reacción en A, 1728 por X igual a 0. Y de ahí despejamos M1 de X y me va a dar 1728 de X menos 300 X cuadrada. Esa es la función de momento para el segmento que va desde 0 hasta 6.
Eso sería entonces para M1. Para el corte en ese punto, es decir, para saber cómo es la función de corte, hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y entonces tendríamos menos V1 de X, menos 600 por X, y más 1728, que es la reacción, igual a 0. Y entonces si despejamos V1 de X, pues vamos a tener 1728 menos 600X. Y esta función también es válida de X igual a 0 hasta 6. ¿Tienen preguntas? Por mi parte, no. Sí quedó claro. Ok. Entonces ustedes pueden ver que esta función es desde 0 hasta 6 porque de 0 a 6 es el mismo estado de carga, no cambia. Serían los 600 a lo largo de toda la viga hasta que llega a la reacción en B. Ahí cambia el estado porque aparece esta puntual. Entonces, en el extremo, en el volado, pues tendríamos otro estado de carga. Y vamos a encontrar entonces otra función de momento. Tendríamos así el W, la X hacia el punto C. Esos serían los 600. Y aquí tendríamos el M2 y el V2. Y de nuevo volvemos a hacer entonces suma de momentos y suma de fuerzas en este segmento y tenemos entonces que M2 de X va a ser igual a menos 600 por X y por X sobre 2. Y con la suma de fuerzas tendríamos entonces 600. Este es negativo. Y este sería 600 por X, así positivo. Este es negativo porque van en la misma dirección, entonces los dos quedan negativos. Cuando lo despeja, pues queda el menos 600X cuadrada también negativo. Y en el caso del corte, el corte va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo, entonces cuando lo despeja, pues queda positivo. Estas serían entonces las funciones para el volado, para una X desde 0 hasta 1.2. Así. Entonces, de esa manera es como nosotros encontramos las funciones de momento para cada segmento. Con esas funciones nosotros ya podemos graficar las funciones de momento. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, Inge, todo bien. Todo bien, todo bien. Por el momento no, Inge. Ok, vamos entonces a tabular las funciones de momento para hacer la gráfica. ¿Le puedo borrar de este lado? Sí, ya. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces vamos a tabular las funciones de momento, que es donde necesitamos definir la manera en cómo vamos a hacer las gráficas. Más bien, no definir, sino establecer la convención de cómo vamos a graficar en esta materia, cómo vamos a graficar los diagramas de momentos.
Si ya han usado, si ya han hecho diagramas de momento, si ya han usado alguna técnica así rápida para hacer los diagramas de momento, pues está bien, lo pueden hacer también. Pero en este caso, para esta unidad, pues necesitamos que lo hagan como lo estamos viendo o como lo vamos a ver aquí y de la manera como lo vamos a ver aquí. Porque pues de esa manera es como lo van a usar en diseño. Entonces, pues, sí, de esa manera también es como lo vamos a evaluar. Es decir, ustedes ya vieron que tenemos la viga, hacemos el diagrama de cuerpo libre, establecemos las fuerzas y los momentos que vamos a usar para las sumatorias, tenemos nuestro equilibrio, encontramos obviamente pues las reacciones y ya una vez que la viga está en equilibrio, encontramos la función de momento para cada estado de carga diferente que tiene nuestra viga. En este caso, pues tiene dos estados de carga. Uno sería el volado y otro sería el segmento que está entre A y B. Son dos estados de carga. Por eso hicimos dos ecuaciones. Por eso tenemos dos segmentos, por eso hicimos dos ecuaciones, por eso estamos trabajando de esa manera. Entonces vamos a tabular las funciones de momento. Eso sería para M1 de X. Entonces hay que tabular la función que nos quedó para M1 de X, que sería esta. Con esa función, desde 0 hasta 6, tabulamos. Entonces aquí, cuando la X vale 0, el momento vale 0. Cuando la X vale 2, ¿cuánto vale el momento? A ver, hagan la tabulación. 2256. 1256. ¿Alguien más que lo vaya verificando, 2484. 2000, ¿en 3? Sí, 2484. ¿En 4? 2112. 1140. Menos 432. ¿Y en 6? Perdón, ese fue en 6. En 5.5 es 429. Así. Ok, entonces, esa es esos son los valores del momento, por eso hablábamos de fuerzas internas. Estos son los valores del momento en cada uno de estos puntos. Si nosotros queremos saber el momento en algún punto en particular, bueno, pues usamos la función. Aquí tenemos la función. Pero al menos para esos puntos nosotros podemos también saber cuánto vale el momento. Entonces vamos a ver la parte de la gráfica. Vamos a ver la parte de la gráfica. Además que aquí me estorba esto. Ya si no se borra.
¿Cómo le hago? A ver. Aquí todavía se alcanza a ver. Sí. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer así. Esto es 4. Así. Así. Así y así. Entonces, cuando la x vale 0, pues estamos en este punto. Cuando la x vale 2, el valor son 2256. Aquí este valor me está dando positivo. Si da positivo, entonces esta dirección del momento que elegimos es la correcta y entonces la colocamos así, la flecha. Luego en el 3 también es positivo, entonces el momento es como lo propusimos aquí. En el 4 también, en el 5 también, y en el 5 también. Pero en el 6 ya es negativo, entonces aquí el momento va en la otra dirección. O el giro va en la otra dirección. No va en la dirección de los otros, ¿recuerdan? Así. ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos que definir o tenemos que decir primero cuáles son momentos positivos y cuáles son momentos negativos. Primero vamos a definir eso. Y eso lo vamos a hacer también con una convención que vamos a ver ahora. Cuando ustedes le aplican un momento a una viga, esa viga se deforma y esa viga va a tener esfuerzos de compresión o esfuerzos de tensión. Más bien los dos, porque son esfuerzos por flexión. Entonces, unos esfuerzos son de compresión, los otros esfuerzos son de tensión. Entonces, cuando un momento se aplica sobre una viga y genera momentos de esfuerzos de compresión arriba y esfuerzos de tensión abajo, pues entonces ese momento es un momento que vamos a considerar positivo. Si el momento produce esfuerzos de compresión abajo y de tensión arriba, entonces el momento es un momento negativo. Eso es solamente pues para definir cómo son los momentos positivos o negativos. Y para graficarlos entonces, la convención que vamos a tomar sería que los momentos negativos los vamos a dibujar arriba, los vamos a trazar arriba y los momentos positivos los vamos a trazar abajo. Es decir, los vamos a dibujar como es conocido por el lado de la tensión. Los momentos los vamos a dibujar por el lado de la tensión. Si la tensión se da arriba, es un momento negativo. Si la tensión se da abajo, es un momento positivo. Entonces, una vez que ya tenemos definidos los giros reales de los momentos, pues podemos ya saber cuáles momentos son positivos, eso lo dibujamos abajo, cuáles momentos son negativos y eso lo dibujamos arriba. Ahorita vamos a ver esa parte de la convención así de manera gráfica, ¿no? Cuando ustedes tienen así una viga y le aplican un momento, así, en la parte de abajo, va a haber tensión y en la parte de arriba va a haber compresión. ¿Por qué? Porque el momento va a tender a deformar a la viga así. Entonces, si el momento tiende a deformar la viga así, con tensión, con compresión arriba y tensión abajo, ese momento es un momento positivo. Y del otro caso,
Cuando el momento hace que la viga se deforme de esta manera, es decir, que haya compresión abajo y tensión arriba, ese va a ser un momento negativo. Entonces los momentos están aplicados aquí en los extremos de este segmento, ¿no? Nosotros vamos a tomar este segmento y entonces pueden ver cómo es el momento. Del lado derecho la flecha va hacia arriba, del lado derecho la flecha va hacia arriba, entonces este es un momento positivo. Si es positivo, lo vamos a dibujar abajo, y si es negativo, lo vamos a dibujar arriba. Entonces, todos estos momentos son positivos, este es positivo, este también es positivo, y cuando llegamos a este, ya el momento no va en la misma dirección, sino que va como este. Entonces, este momento es un momento negativo y lo vamos a dibujar arriba. Entonces, tenemos ya nuestros valores para la gráfica. Así. Aquí abajo tenemos el 2256. Acá tenemos el 1140 y aquí tendríamos el 432. Así, de esa manera es como vamos entonces a graficar nuestros momentos. ¿Tienen preguntas? Ahí el momento máximo está en el tercer metro, ¿ah? O habría que revisarlo con la función de corte. ¿Se acuerda que donde el corte era cero, el momento era máximo? Ah, No sé si se dé aquí, pero sí habría que checarlo con la función de corte. Ya para recuerda más preciso, ¿ah? sí, para que le dé exactamente el valor, sí. Entonces lo puede hacer así. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí? Creo que no. Ok. Vamos a hacer el otro diagrama, la otra tabulación para el M2 de X, que es el volado. Entonces vamos a hacer así. 0, 0.4, 0.8 y 1.2. A ver, tabulen la función. La función era menos 300x cuadrada. Entonces, pues este va a dar 0 y todos los demás pues van a dar negativos. El 0.4 es menos 48. Menos 192. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hicimos cuando hicimos el segmento para M2, teníamos el W así y el momento iba en esa dirección. Ese era M2. Entonces, si el momento me da negativo, quiere decir que el momento realmente va en la otra dirección. Entonces, aquí iría en esta dirección. El siguiente también es negativo, pues va en esa dirección. El otro también es negativo. Serían 1, 2. Y el último también sería negativo. Entonces, no negativo, sino iría en la otra dirección. Y entonces, todos estos momentos son como este, de tal manera que todos son negativos y entonces todos los vamos a dibujar arriba. Y aquí tendríamos entonces la otra parte del diagrama de momentos. De esa manera entonces es como vamos a hacer los diagramas. En esta unidad y para este tema lo vamos a hacer así completo. El diagrama de cuerpo libre
el equilibrio con la suma de momentos en A y la suma de fuerzas en Y. Luego definimos los diferentes estados de carga y para esos estados de carga hacemos el diagrama de cuerpo libre y volvemos a hacer sumatoria alrededor del punto C. Y también suma de fuerzas para tener la función de corte para cada segmento diferente. Luego lo vamos a tabular y lo vamos a graficar. Vamos a indicar cómo son los momentos y con esta convención vamos a definir cuál es dibujo abajo, que serían los positivos, y cuál es dibujo arriba, que serían los negativos. Entonces, esta sería nuestra, nuestra gráfica para el momento. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer aquí. Les decía, si alguien ya lo ha hecho de otra forma, si alguien ya tiene experiencia con algún programa y demás, bueno, pues en esta parte lo vamos a hacer así y así lo vamos a evaluar y así queremos trabajarlo. Entonces, pues ya después ustedes verifican cómo es más simple o cómo es más rápido o cómo es más efectivo, no sé. Pero mientras lo vamos a hacer así para esta unidad. Ok, entonces ese es... ¿Vale? Ese es el diagrama entonces para el momento. Para el corte, para el corte lo vamos a hacer pues como nos da en la función, como nos da en la función de corte, ¿no? Vamos a subir aquí con la reacción, que sería la reacción en A, ¿cuánto da? 1728. Más le escuché 1028 al final. 1728. Así. Recuerdan que esta función era 1728 por X, no, 1728 menos 600 por X. Entonces el valor de aquí sería 1728 menos 600 por 6. ¿Cuánto da? Menos 1872. Y es una recta, recuerdan. Entonces esta la trazamos así. Luego la función de corte del volado sería 300, no, 600X, ¿no? 600X positivo. 600X. Entonces, acá vale 0 y 600 por 1.2, ¿cuánto da? 720. 720. Y también entonces es una línea recta. Si suman 1872 más 720, pues les da la reacción. ¿Recuerdan la reacción en B cuánto da? 2200, ¿qué? ¿50? ¿O 2500? ¿Cuánto da la reacción? 2592. 2592, entonces ya aquí cerraría. Entonces, así como les da la ecuación, los positivos arriba y los negativos abajo para el corte. Y entonces, en este caso, como la viga, como la curva del corte es una recta, pues entonces aquí lo que decía su compañero, ¿no? Ustedes igualan a 0 y despejan X. Y esa X le va a dar la distancia que hay donde el corte es 0. Y en ese valor de x igual a 0, perdón, de x0, lo sustituyen en la función de m1, y entonces esa les va a dar el momento máximo acá, que era lo que decía su compañero. ¿Sí? Es decir, que la reacción entre el W les da X
y en esa X evalúan M1 y les va a dar el momento máximo. Pero pues ya nosotros ya no, no tenemos que establecerlo así directamente, ya tenemos la función, entonces donde se necesite, ahí podemos calcular el momento, puesto que ya tenemos definida nuestra función. Ok, entonces hasta ahí terminaríamos el análisis de la viga estáticamente determinada, y lo que estamos haciendo pues es encontrar las fuerzas internas en cada punto, ¿no? Las fuerzas internas van a ser el momento y el corte en cada uno de los puntos que nosotros tenemos aquí señalados. Ya si necesitan en otro punto, pues nada más usan la función. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí bien. Ok. Ok, ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer otro ejercicio. ¿De acuerdo? Dije, como había dicho que se sacaba el momento máximo. O en este triángulo, como esta es una recta, que es esta función que tenemos aquí arriba, la función la igualamos a cero. La función de corte que nos dio en este segmento, la igualamos a cero y despejamos X. Y entonces, si te fijas, este está negativo, lo pasa para acá positivo. Y regresas el 600, entonces te va a quedar la reacción en A entre el W, te da esta distancia. Ok, muchas gracias. Y ya con esa distancia la pones en la función y ya te da el momento máximo acá, que es justo donde pasa el corte así, ¿no? Es decir, donde el corte es cero, el momento es máximo. Muy bien, entonces vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a hacerme chance de borrarle. Ya si el diagrama de corte no es lineal, pues entonces no pueden hacer eso, ¿eh? Si es una parábola, pues tienen que encontrar las raíces de la parábola y ver cuál de ellas está dentro del segmento para que puedan determinar cuál es la raíz en la cual el corte se hace cero y que esté dentro del intervalo del segmento para que puedan encontrar entonces el valor. Entonces esa pues no, esa expresión de la reacción en A entre el W y les da el corte de cero, pues no es válida siempre. Esa es válida si la función de corte es una línea recta. Pero si no es línea recta, pues no aplica. Tienen que encontrar las raíces de la ecuación. No se seca ya, está haciendo calor o qué. Mira.
Está mojado. Tienen que le batalla para borrar siempre, ¿da? Sí, es que como que y ahora fui a comprar esos marcadores y son nuevos y no sé, no sé si con agua se pueda, porque sí, lo que estoy usando ese es como Windex, como para limpiar cristales, pero no se borra bien. Así que, o ahora compré también uno que para limpiar cristales, a ver si ese funciona. Ahorita lo voy a calar en el otro ejercicio, porque ese es, ¿cómo se llama? Brazos Gold para limpiar vidrios, pero no funciona. Y ahora en la tarde que fui a comprar los marcadores, porque los de ayer se me acabaron ya, o los que tenía pues ya no pintaban, ya vieron anoche cómo estuvimos batallando. Y fui a, a Office Depot, a Office, sí, y compré este. Lo tengo que secar, bueno, tengo que dejar que se seque bien el otro y ya se borra. No se puede hacer así rápido, pues. Bueno, no, así quedó que digan que bien. Pero vamos a hacer este ejercicio. Se parece, bueno, así. Ya le dejó resbaloso eso. A ver si eso ayude. Va a tener una carga de 600 en toda la viga, 600 kilogramos por cada metro. Y aparte va a tener otra carga, una carga así triangular en toda la viga que va a iniciar en 2130 kilogramos por cada metro así. Son dos cargas, una carga triangular y una carga distribuida en toda la viga. ¿Es 2130? Ajá, sí, 2130 y la otra que está en toda la viga también son 600. Entonces, a ver, van a hacer el diagrama de cuerpo libre. Le vamos a poner la reacción en A, la reacción en B. Le vamos a poner los 600 por 9. Y la distancia sería 9 sobre 2, ¿no? Así. Para la distribuida. Y para la triangular va a quedar a 1/3. Entonces de aquí a aquí serían 3. Y la fuerza equivalente de ese triángulo pues es el área, ¿recuerdan? 2130 por 9 sobre 2. Y ya tenemos entonces todas las distancias con respecto a el punto A, que es alrededor del cual vamos a hacer suma de momentos para encontrar BY. Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre. Es la primera parte de lo que tienen ustedes que hacer. En este diagrama de cuerpo libre, entonces van a hacer suma de momentos en A igual a 0 y van a encontrar BY. Luego hacen suma de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y van a encontrar allí. A ver, háganlo ustedes, por favor.
Entonces voy a tomar agua. Y entonces, cuánto vale BY y cuánto vale AY? Puedes poner en pizarrón, ¿no? Sí, ya está, perdón. Perdón. Me vine a sentar y dije, no lo puse, sí. Ya está. Sí, ya lo puso. Gracias. Ok, entonces ahí está. Hacen suma de momentos en A y encuentran BY. Hacen suma de fuerzas en Y y encuentran AY. BY me dio 7074. A ver, alguien que nos ayude, lo verifique, por favor. Sí, me dio lo mismo. A mí también. 7074. Ok. Y ahora hacemos suma de fuerzas en Y y encontramos AY. 7911 me dio. ¿AY o Sí, ayer. A ver, ¿alguien más? Sí, me dio lo mismo. 7911. Ok. Entonces ya la viga está en equilibrio. Ya tenemos las reacciones. Esta reacción vale 7074 y esta 7911. Entonces ya nuestra viga está en equilibrio. Aquí también tenemos dos estados de carga. Uno es entre A y B y el otro estado de carga es el volado. Nosotros podemos hacer los mismos segmentos que hicimos para el ejercicio anterior, pero al hacer esos segmentos, pues me va a quedar un triángulo, digo, una distribuida y un trapecio. Y entonces ese trapecio lo tengo que separar otra vez en un triángulo, en una distribuida y en otra distribuida, ¿sí? Eso también se puede hacer, ¿no? Pero es más fácil por el otro lado. Es más fácil por el otro lado. Lo que vamos a hacer es, aquí está la reacción en B, que serían 7074.
Y entonces la X la vamos a tomar así, desde el extremo hasta un punto C entre A y B. Desde el extremo hasta un punto C aquí en medio en el volado, que serían entonces nuestras dos funciones de momento. Así. ¿De acuerdo? Y Sí, nos va a dar la misma función de momento, pues no la misma función, otra función que pasa por los mismos puntos. ¿Sí? Ok, entonces así es un poco más sencillo. Luego si quieren le damos una vista a uno de estos, pero este es mucho más sencillo. Entonces vamos a tener el primer segmento para M1, que sería la distribuida y un pedacito de triángulo. La X viene hacia acá y aquí tendríamos hacia arriba V1 y el momento también M1 así. Entonces, este es el segmento que estamos tomando. El segmento que estamos tomando es este, pues el triángulo y el W. Y lo sacamos aquí porque aquí está el punto C. Entonces, para encontrar M1 y V1 hacemos lo mismo, hacemos sumatoria de momentos, pero ahora en C y suma de fuerzas en Y, exactamente lo mismo. Y tendríamos que hacer nuestro diagrama también de cuerpo libre, ¿no? Esta sería la fuerza equivalente para el triángulo y esta sería la fuerza equivalente para el W. Y sus distancias serían de la primera, sería X sobre 3 y de la segunda sería X sobre 2, que es la distancia con respecto a C. ¿De acuerdo? Esas serían sus distancias. Y los valores serían entonces, para la distribuida, sería 600 por X, que es la distribuida por su base. Esa es la fuerza equivalente y la vamos a colocar a X sobre 2 de C. Y la fuerza equivalente del triángulo, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta altura. Y esa altura la sacamos con la relación de triángulos. Tendríamos entonces así a 9 es a 2130 como a X, a cuánto vale ese valor de W. Entonces tendríamos 2130 sobre 9 por X me da el W, me da esta altura, que es la altura de aquí. Con esa altura y con la base de X, pues sacamos el área, ¿no? Sería, le vamos a poner aquí, no sé, F1. F1 va a ser igual a el área del triángulo, que sería 2130 sobre 9 por X y por X sobre 2 para el área. ¿Ok? Entonces ya tenemos F1, ya tenemos esta otra F que es la F del W. Por lo tanto, ya podemos hacer entonces la sumatoria de momentos. Sería menos M1 de X menos el 600 por X y por su brazo de palanca, que sería X sobre 2 para tener el momento. Y para el triángulo sería entonces menos la fuerza F1, que sería 2130 sobre 9 por X y por X sobre 2 es la pura fuerza. Esto es a F1 y lo multiplicamos por la distancia hacia donde estamos haciendo los momentos, que sería hasta C. Entonces, esta distancia de aquí a aquí es X sobre 3. Es un tercio de la base, recuerda. Y entonces esta sería la suma de momentos con respecto a C para ese segmento del triángulo. ¿Tienen preguntas?
Por un parte, no. En el triángulo, maestro, ¿por qué es 2130 sobre 9 x por x sobre 2? Ah, por esta relación de triángulos, por los triángulos semejantes. Yo digo que 2130 es a 9, como el W que estoy buscando es a X. Y de ahí despejo W, la X la paso para arriba multiplicando, y entonces el W es este. Este W es este. 2130 sobre 9 es la base. Por la longitud de X me da la altura. 2130 sobre 9 es la pendiente del triángulo, de la línea, perdón. Sí, ya. Los triángulos semejantes. Sí. Y acá, pues, quién sabe cuánto quede, ¿no? Le vamos a dejar igual. 2130 sobre 9 sería por X cúbica sobre 6, ¿ah? Sí. Y entonces, esa es la función de momento para el primer segmento, para este primer segmento. Para el segundo segmento, lo voy a poner aquí. Para el segundo segmento vamos a tener toda la W, vamos a tener otra vez el triángulo y vamos a tener la reacción en B, que serían 7074. Y entonces ese es el punto C y la X viene desde el extremo que damos o dijimos. La X, si se fijan aquí, la pusimos desde el extremo de aquí, desde el extremo de la viga hasta un punto en medio. Esa es la distancia X, es esta X que tenemos acá. ¿Sí? De nuevo, este es un triángulo, es este mismo triángulo, entonces el W es el mismo. Esta altura de aquí serían los 2130 sobre 9 por X, y el W de este pues son los 600, ¿no? Más la puntual, y la puntual está a 1.5, dijimos. La puntual está a 1.5 del extremo, así. Ok, entonces ese es el otro segmento. Aquí tendríamos el momento M2. Y si se fijan, es igual a este. Solamente que aparece la reacción en B. Entonces el momento sería igualito. Que son 54, sí, ¿verdad? Así. Es el mismo momento, pero también está la carga de la reacción. Y la distancia del brazo de palanca es este. A ver, déjenme uso el otro. Ah, ese estaba bien. Este es el brazo de palanca de la fuerza con respecto al punto C. Y esa distancia entonces sería X menos 1.5, que es desde donde está la carga hasta el extremo. De aquí a aquí son 1.5. Entonces el brazo de palanca con respecto a C es toda la X menos 1.5. Toda la X menos 1.5. ¿De acuerdo? Sí, ahí extendido. Entonces ya tenemos las funciones de momento, ya podemos tabular y ya se puede hacer la gráfica. Vamos a escribir las funciones de corte. La función de corte aquí sería B1 de X positiva menos F1 y menos 600X.
igual a 0. La función de corte B2 acá sería B2 menos F1 y menos 600 por X más los 7074. Este que está aquí. Entonces, ¿cómo es el corte en este segmentito? Sería B1 de X menos 2130 sobre 9 por X y por X sobre 2, que es F1, menos los 600 por X igual a 0. Y si de ahí despejamos V1 de X, pues todos quedan positivos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, si aquí le dejamos igual, y aquí le ponemos más, y ya está despejado. Eso sería para el volado. Para este segmento, entonces sería menos los 7074. Es exactamente este mismo corte, pero incluyendo ahora esta reacción, que serían los 7074. Entonces, ahí podemos sacar V2 de X, que sería 2130 de X por X sobre 2, más los 600X menos 7074, que es la reacción. Y entonces esta función es la función de corte para el segundo segmento, que iría hacia allá desde... y ahorita checamos los límites, ¿no? Ahorita que hagamos la tabulación. Cuando nosotros tomamos la X desde el extremo, significa que la X vale 0 aquí al final, en el inicio de la viga. Aquí, perdón. Aquí también, si se fijan, eso, en este punto la X es igual a 0. Y la primera X de la primera función sería hasta 1.5. Vamos a poner aquí. Sería así 0 hasta 1.5. Y la segunda función va a empezar a partir del 1.5. Como la X empieza en 0 acá, entonces esta segunda función solamente es válida a partir de 1.5. Entonces, la otra condición de la otra viga, pues sería así, desde 1.5 hasta 9. Aquí vamos en 1.5 más 7.5, pues son 9. Entonces sería desde 1.5 hasta 9, donde va a ser válida la segunda función. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues esa es la parte que vamos a hacer para conocer las fuerzas internas en una viga estáticamente determinada. Y bueno, pues la idea principal es que puedan sacar las funciones de momento para luego usarlas en la siguiente unidad, para usarlas en la curva elástica y para usarla en el principio del trabajo virtual, porque en el principio del trabajo virtual nosotros vamos a tener la relación pues que existe entre el momento que está generando esfuerzos y que esos esfuerzos van a producir o van a generar la energía interna. Entonces necesitamos conocer la función de momento que está generando la deformación. Así como en el método de doble integración, necesitamos la relación entre el momento que produce la deformación y, y la curvatura de la curva elástica cuando se deforma. Ok. A ver, ¿tienen preguntas hasta ahí?
Por mi parte, todo entendido, Inge. Muy Todo claro, bien. Inge. Vamos entonces a hacer la tabulación. Voy a borrar de este lado. Ustedes ya tienen las ecuaciones, ¿verdad? M1 y M2. Y la función de corte es V1 y la otra función es V2. Ok. Sí. Entonces vamos a borrar aquí abajo para hacer los diagramas. Ustedes me ayudan con la tabulación o, bueno, ponemos la tabulación aquí para que no haya problemas. Mira, esto no ni hace agua este. Digo, ni chorrea. Espero que funcione. Y si no, a ver qué traigo aquí. Un chucho para que le pase la lengua a algo. Que borre rápido. Qué feo. Container de volada, Inge. ¿Serio? ¿Tú limpias cristales? ¿Sabes eso? No, ¿Eres, nomás digo. eres, eres pintor o qué? Eso ya se ve que lo limpio más rápido, Inge. Sí, ¿verdad? Sí, batallé menos, sí. Como que el otro líquido es más, hace que se pegue más, pues, el marcador. A ver, entonces vamos a hacer la tabulación para el primer segmento que viene de allá para acá, ¿no? Tendríamos entonces así 0, 0. AM. El asunto es que ya se va a tumbar todo con ese líquido, mire. Tengo que borrar todo. Con el otro nada más lo que estaba mojado era lo que se iba. A ver, X, M1 de X y vamos a poner nada más 3, así 0, 1 y 1.5. A ver, entonces encuentren la tabulación de esa función. Para este sería M1, menos 300x cuadrada, menos 2130 sobre 9 por x cúbica sobre 6. En el primero pues da 0, ¿no? Este tiene que dar 0, porque el momento ahí es 0. Y en los otros pues tiene que dar negativo. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? En uno me dio 339.44. Así negativo, ¿verdad? Sí. Ok. Y en 1.5, Menos 808.12. ahora lo vamos a hacer para el otro segmento. Este sería así. 1.5. Vamos a poner 2, 4, 6, 8 y 9. Así. Desde 1.5 hasta 9 dijimos. Y el otro era desde 0 hasta 1.5. Entonces M2 en 1.5 les tiene que dar el menos 808. Si no, algo anda mal.
Ah, aquí es donde se hace cero, miren. Se hace cero y da lo mismo. ¿Sí ya vieron? ¿Quién sabe? ¿Por qué dice que se hace de cero, Inge? Ah, porque la X es en 1.5. Entonces sería 1.5 menos 1.5, pues es cero. Y entonces ya esto se elimina y me queda este, que es igual al de arriba, evaluada también en 1.5 como este. Entonces este es el... Ah, sí. Ajá. En 2 me dio 2021.44. Así. En 3 me da 6,846. No sé si está bien, ¿eh? Sí, también el que sigue es en 4, a ver si lo puede tener. En 4. Y en 1.5 sí, sí da, Inge. Ok, vale. Entonces sí cierra ahí pues el diagrama de momentos. Ok, a ver en En 4. 4 me dio 10,360.55. Ok. En 6. 12.503, Inge. Vale. ¿Y de quién va a llegar a 0? En 8 da 6.585.4. ¿Y a poco en 9 sí da 0? Si no da Sí, 0, sí da 0. ¿sí? Sí. Cero. Ok, pues ya lo hicimos. Si ustedes recuerdan, pues cuando estábamos diciendo de este apoyo, que este apoyo es un apoyo articulado y que si es articulado, entonces el momento en ese punto da 0, pero, pero la rotación empieza pues a partir de ese punto, ahí es donde va a empezar a girar. Cuando empieza a aparecer el momento, empieza a girar, pero en ese punto el momento siempre va a valer 0. En el caso de este apoyo, que es un apoyo aquí intermedio, el momento no va a valer 0, el momento va a existir. Lo que va a valer 0 va a ser el desplazamiento. ¿Sí? Entonces esas cosas las podemos ir analizando. En el extremo aquí, en el volado, en el momento, si no hay un momento actuando como una carga externa, el momento siempre va a ser 0 aquí, como este 0 que yo puse aquí ya directo. Entonces, este momento aquí es 0, este momento aquí es 0, y el momento en este apoyo, que es un apoyo intermedio, pues tiene que cerrar, es decir, son varias curvas, pero esas curvas son continuas, pues son continuas, entonces pues habría que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro diagrama de momentos, son más es uno, ¿no? Sí, 1 y 1.5. Este es 1, este es 1.5 y luego son, aquí serían 3, ¿sí? No, nada más eran 7, ¿no? No eran 9, eran 7 nada más.
Oh, mira qué fácil. Muy fácil. Entonces, de aquí para acá, y así, si lo hacemos en, en 6, así, entonces serían 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. Entonces, este sería 9, 8. Luego tendríamos 2, 4 y 6, así. Para que dé eso. Ok. Entonces, ustedes pueden ver cómo para el primer segmento, los momentos nosotros los habíamos supuesto así hacia arriba, pero como nos da negativo, entonces los momentos van así hacia abajo. Y si van hacia abajo, entonces son momentos negativos y los dibujamos arriba, y entonces eso se hace así. Ya, si ustedes quieren una mejor aproximación a la curva, pues habría que reducir el intervalo, ¿no? No sé, en punto 2 o en punto 25. Y entonces ustedes pueden tener ya una mejor aproximación a la curva. Luego, de los demás, este es el único, el 800, el que da negativo. Entonces, todos los demás, pues van abajo. Todos los demás irían acá abajo. Así, así de esa manera. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ese sería nuestro diagrama de momentos. ¿Tienen preguntas? Igual aquí, hey, igual aquí decíamos pues que se podía encontrar el momento máximo si hacemos que la función sea igual a cero, pero tenemos aquí una, una parábola. Entonces ya no es una recta y ya no podemos decir que la reacción sobre el W me va a dar la distancia donde está el momento máximo. Entonces, de esta ecuación la igualamos a cero y encontramos las raíces de la ecuación. ¿Recuerdan lo que es en el análisis numérico o en métodos numéricos? O en su calculadora le dan resolver a la ecuación y les va a resolver para las raíces. Y entonces una de esas raíces que más o menos, más bien que esté dentro del rango de valores, es la que van a usar para determinar en dónde está el momento máximo. Y si no, ustedes aquí mismo, recuerdan, aquí mismo pueden ver cómo va bajando y luego cómo empieza a bajar de nuevo. Entonces, por aquí, alrededor del 6 es donde estaría el momento máximo, ¿no? Arriba, si se fijan, cuando es 8 es 6,000, cuando es 4 son 10,000, entonces acá en medio, en el 5 por ahí, estaría el momento máximo, pero ya lo pueden saber más o menos o lo pueden identificar porque tienen la función de momento. Si aquí hacen el intervalo de punto 2 en punto 2, pues van a ver así bien clarita la curva y van a ver más o menos en esta tabulación dónde va a dar el momento máximo, es decir, ustedes van a encontrar el intervalo donde se puede ver cómo a partir de ese punto los valores se van reduciendo hacia los lados, entonces pueden saber en dónde está. Pero les decía, también como cuando es lineal, pues tienen una parábola y de esa parábola le sacan las raíces y encuentran la posición justo donde el momento es, donde el corte es cero y donde el momento es máximo. ¿De acuerdo? Bueno, en vista de, vamos a usar el nuevo. A ver, ¿tienen las funciones de corte? Acá están. Vamos a, vamos a tabular para el corte, ¿eh? Ni le sale nada.
Y huele, me voy a poner como los muchachos de ahí del crucero, bien loco. Bueno, de por sí ya estoy loco, ¿ah? Y con esta cosa que huele. Ya si empiezo a hablar raro, me dicen, ¿eh? Sí, Inge, nosotros le decimos, no se preocupe. Y Nada empiezo. de eso, profe, no va a pasar nada. No, es que huele chido. Todo, profe. Y guau, se me hace que se va a borrar eso. Sí tiene las ecuaciones, ¿verdad? Sí, ingeniero. Es que esta cosa borra todo, no, no es como el anterior, que nomás borra lo húmedo. No, sí es igual. Igual de difícil. Que necesito que esperar que se seque un poco, yo creo, nada más. Ok, vamos entonces a tabular para el corte. V1 de X. Bueno, es que nomás tenemos pocos valores, ¿no? 1 y 1.5, que son los mismos que tabulamos allá. Entonces, cuando el X vale 0, pues el corte vale 0. Cuando la X vale 1, serían 2130 entre 18 más 600. ¿Cuánto da? $118.33. Así. Ahí me da 718.33, Inge. Sí, porque son 600 más 2130 entre 18, entonces serían 600 y más, ¿verdad? Sí, me faltó el 600. Sería 600, ándale, le faltó el 600, sale. 600 no, 700 quedamos, ¿verdad? 718, así. Y en 1.5, En ese me da 1166.25. ok. Y en el otro vamos a hacerlo otra vez. 1, 5, 2, 4, 6, 8 y 9. El 9 debe dar 7911. Y aquí da menos
sí da menos 5.907.75. Para que este 5.000 y este 1.166 den los 7.074, ¿verdad? Sí. Ok. El 2 da menos 5.400. Y aquí no es una recta, es una parábola, ¿eh? El que sigue me da menos 2.780.66. ¿Así? Sí, Inge. En el 6 me da 786. Menos 786. Ah, no, es más. Positivo. Sí. Ok. Y en el 8 da 5.299.3. Ok. Y en el Entonces, 9 sí dio 7.911. ok. Entonces, este es... este es así. Luego sube con la reacción. Y creo que sigue así. Es que 7 y luego baja. Luego baja, ¿verdad? Entonces es al revés. Creo que es al revés. A ver, para eso necesitamos tomar más valores para poder ver cómo es la curva, ¿eh? Porque puede ser así. ¿Alguien tenía unas hojas de algún maestro que daba unas hojas donde ya tenían los diagramas definidos para diferentes cargas? Creo que o la otra es que sea así, miren. No me la puse con la misma línea. Necesitamos sacar más valores para poder definir si la curva es por abajo o la curva es por arriba, ¿eh? Creo que es por abajo, creo. A ver, creo que sí. Bueno, dibujamos aquí el 7.000, luego el 5.000 y luego baja a 700, si se fijan. Entonces sí es así por abajo, supongo. Si alguien tiene ahí alguna aplicación que haga diagramas de corte, pues lo puede checar, ¿no? No, en el MSolid se puede, ¿no? Si es así por abajo, Inge, chequeen unos apuntes anteriores y así sale en el diagrama. Sí, porque les decía, aquí se alcanza a ver, pues, porque son 7.911, luego 5.000 baja y luego baja hasta 700. Entonces sí baja, sí se va por debajo. Igual esta, ¿no? De 1.100 a 700, de 1.100 a 700, pues sí. Ok, y entonces ese es el diagrama de corte. Ya si ustedes hacen la tabulación en su calculadora o hacen la tabulación en Excel, por ejemplo, pues pueden hacer el diagrama o la función, pues ahí en su gráfica de Excel. Bueno, ¿tienen más preguntas? ¿O tienen preguntas? Ok. Esa, si se fijaron, es otra manera de tomar los segmentos, de las X, ¿eh? Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, de izquierda a derecha, o uno por la izquierda, otro por la derecha, pero al final de cuentas van a pasar sus funciones por estos mismos puntos, por estos puntos de momento, por estos puntos de momento, y también por estos puntos de corte, pues se supone que son
funciones diferentes que pasan por los mismos puntos. Y así había que cuidar pues que en estos puntos que son continuos, cuando nada más son dos barras, el momento tiene que ser igual por un lado o por el otro, o en las ecuaciones que tenemos aquí definidas. Y en el caso del corte, pues tenemos que cuidar que esta sea también la reacción y que la suma de estos dos sea la reacción, es decir, del a menos 5.907, este 5.907 más 1.166.25 da la reacción. Entonces, toda esta es la reacción. Todo eso. Bueno, bueno. Vamos ahora a... Vamos a hacer... A poner los ejercicios para la tarea. Vamos a esperar que se seque un poco, como los magos, que haga el efecto. A ver si funciona. Tengo que traer mi secadora, ¿ok? El ventilador. Ándale el ventilador, porque sí. Aparte que está haciendo calor aquí ya con tanta luz. El ventilador sería buena opción, fíjate. Sí, mira, tiene que estar seco. Yo tengo que esperarme poquito para que funcione. Ok. Entonces, ¿sí alcanzan a ver? Sí, Si van a hacer este de tarea, son 5.000, la carga son 5.000 kilogramos por cada metro. Este es 1, este es 8 y este es 2. Así. Entonces hay que hacer el diagrama de momentos y el diagrama de corte con todo el procedimiento que vimos ahora. Y vamos a hacer otro. O van a hacer otro, pues. A ver, estoy haciendo aquí los números pequeños. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. Sí, Inge. Sí, Sí. se mira. Sale. Muy bien, pues entonces van a hacer esos dos ejercicios de tarea para mañana. Mañana aquí los revisamos. Si tienen preguntas, pues las aclaramos. Si tienen dudas. Y pues ya vemos la parte de la curva elástica. Se supone pues que esta parte de los momentos ya la habían visto, ya la habían hecho en alguna parte. Y entonces, bueno, pues nada más sería ajustarlo a cómo lo vamos a hacer aquí o cómo vamos a trabajarlo aquí. Y a partir de aquí, entonces ya podemos ir a ver lo de la curva elástica. Entonces, pues por ahora, de nuevo, muchas gracias y mañana nos vemos por acá. De acuerdo, ingeniero. Ángel. Mañana nos vemos. Dale, pues. Nos vemos, ingeniero. Que pase buenas noches. Dale, buenas noches. Saben que hasta mañana. Hasta mañana. ¿Ya copiaron el ejercicio? ¿Por qué le hicieron captura o qué? Yo aún no, me falta lo final. Ok.
En que así como ese, el segundo, aparte de los 700 kilos, solamente en el 2, donde están los 2 metros, está aplicado otro de 3.000 kilogramos, ¿verdad? Además, sí. Nada Ok. más en el lado. Dale. Sale hasta mañana y que. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, descanse. Sale Inge, buenas noches. Dale, buenas noches. Gracias.